¿Qué has podido ver hasta ahora? Bueno, son 15, todas. He venido a todas, por suerte he podido, mi familia es mercedaria y eso favorece mucho nuestra llegada, pero además porque es de las cosas, de los movimientos culturales que más han revolucionado una ciudad, o de los tantos que han revolucionado ciudades o departamentos. Bueno, en este caso se llegó a construir a partir de UTEC una universidad tecnológica vinculada al jazz y esto es un dato relevante para la cultura ciudadana, para lo que uno puede ver en la calle o luego en el escenario mayor de la Manzana 20, donde a veces se juntan 2000 personas a escuchar jazz. Esto no es muy común ni en Uruguay ni en ninguna parte, pero enriquece el alma, transforma, revoluciona la ciudad y los cambios son culturales o no son. Una parte de esos cambios culturales tienen que ver con cómo nos conectamos entre ciudadanos, cómo la música interpreta sentimientos de cada uno de nosotros y cómo eso nos transforma para mejores, ¿no? Ayer lo hablábamos, entre otros, y lo hemos planteado siempre, el tema de, lo hablábamos con Álvaro García ayer, por ejemplo, y decíamos de un momento de una sociedad crispada por distintas circunstancias en todos los ámbitos, y en cambio tú venís acá y ves una integración total de clases sociales, de edades, y donde indudablemente reina la concordia, la paz, y en definitiva cada uno hace lo que quiere y sin molestar al otro, ¿no? O sea, no hay nada acá que entorpezca, digamos, el buen relacionamiento. Tal cual, trae el mejor clima del mundo a una ciudad, me refiero a clima como aspecto de la convivencia. De todas maneras, yo que la sociedad está crispada tengo muchas dudas. Creo que están crispados algunos senadores y senadoras, algunos miembros de la actividad política que creen que la forma de hacer política es la arremetida a baguala, en el sentido de cuestionar y criticar cualquier cosa. Como que la oposición política no tuviera derecho a decir su opinión sobre el turismo, por ejemplo. Que decíamos que no tenían estadísticas y no tenían. Y apenas 7 días después de decir que iba a ser una temporada récord, dice que no se va a alcanzar la temporada 2019, el mismo subsecretario. Y para eso me contestaron Sanguinetti, Delgado, Pablo Mieres, entre otros, editorialistas del País, del Observador. Esas personas están crispadas, el resto de la sociedad uno convive muy bien con ellas. Yo estuve el domingo en la Feria Tristán Narvaja. ¿Cuántas miles de personas puedo cruzar en la Feria Tristán Narvaja? Y hoy estoy acá, crucé cientos de personas. Y aún en la diferencia, la gente te habla con mucho respeto. Son otros los que amenazan y patotean y creen que la política es el arte de decir cosas duras y fuertes. O de mentir, sencillamente como lo hace la senadora Bianchi, y esconder la mano, ¿no? Entonces estamos ante un problema así, pero de falta de calidad política en una parte del elenco del gobierno. Escuchábamos al ministro Peña y decía, no puede ser que esté todo mal, que para el frente siempre esté todo mal, que no haya una buena del gobierno. Yo no sé qué dice Peña, pero Peña ha tenido problemas para llevar su cartera adelante. De hecho, que sus partidos no hayan votado el préstamo del BID, le comprometió buena parte de lo que iba a ser la gestión de cartera vinculada al ambiente. Entonces, si uno piensa, bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones en 3 años, ¿no? Si uno piensa, la seguridad social va a caer sobre la espalda de los trabajadores, de ustedes, y va a ser más años de trabajo y menos jubilación. Si uno piensa que en la torre ejecutiva, en el 4.º piso, se armó una asociación para delinquir, de cuales no se tomaron los datos de las personas que entraban a hablar con el jefe de seguridad del presidente. Si uno piensa que le dimos un pasaporte paraguayo a un narcotraficante que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Si uno piensa el conjunto de políticas públicas vinculadas a la pobreza, lo que ve es un partido que le prometió a los uruguayos los mejores 5 años de su vida, pero que luego los uruguayos no lo pueden ver. Y en 3 años, sacando la pandemia, ¿qué ha hecho de bien el gobierno? Bueno, yo creo que en cierta medida mantener la negociación colectiva como herramienta de negociación entre trabajadores y empresarios es una gestión del Ministerio del Trabajo que se podría destacar. A veces está molesto Mieres, pero está molesto, no se sabe ni por qué. Pero en realidad es una política relativamente positiva. En algunas materias
El gobierno ha tenido aciertos, como por ejemplo ahora el intercambio con Lula para ver si se puede profundizar el Mercosur y desde ahí Uruguay tiene una plataforma en una política que claramente Uruguay no tenía, porque el problema de Uruguay que anuncia cosas que luego no va a concretar. Del TLC con China, los periodistas que saben, no hay ni una palabra. Del TLC con Turquía, los periodistas que saben, yo ni una palabra. Del Tratado del Transpacífico, ¿qué se sabe? Nada. Entonces, ¿cuál es la política de inserción que nos prometieron para los 3 años? Entonces, no es que no haya puntualmente cosas que son positivas para el Uruguay, pero luego, en general, gobiernan para los más poderosos y dejan a las grandes mayorías de costado. Y eso Peña lo debería estar viendo. Si en el momento de sequía más importante del país todavía no hay anuncio de cuáles van a ser las políticas del gobierno en materia de, sobre todo, proteger al mediano y pequeño productor agropecuario, ¿en qué están? ¿Están vacacionando? Ya hace muchos días que los principales expertos del Frente Amplio en materia de agro están trabajando un conjunto de propuestas para plantearla al gobierno y posiblemente lo hagamos el lunes que viene. Pero el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad política, ¿qué está haciendo? Si todo el Uruguay está pintado de rojo desde hace desde hace largo tiempo, y los anuncios meteorológicos no traen buenas noticias. E incluso los que más saben dicen que aún si lloviera ahora una cantidad importante, no resolvería el problema de producción, es decir, de cantidad de producto para que el Uruguay mantenga su valor el año próximo. Y estas cosas se ven luego deterioradas en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, nos parece que tenemos un gobierno que perdió el rumbo. Francamente nos parece que perdió el rumbo, que tenía un conjunto de propuestas para hacer, pero que quedaron por el camino y lo que les queda es la cólera. Si uno los lee, una frase tan sencilla como decir que no había datos estadísticos para decir cómo era la temporada hasta ahora, desencadenó una furia y un relato salvaje, como si la izquierda quisiera que a los uruguayos le fuera mal. A la izquierda quiere que a los uruguayos le vaya bien, que el Festival de Jazz sea un éxito para los mercedarios, que la producción agropecuaria esté al más alto nivel, que el turismo sea explosivo y que eso genere miles de puestos de trabajo y recuperen el 11% que perdieron durante la pandemia. Pero luego estas cosas no se concretan, es decir, tenemos un gobierno que se agotó, en 3 años se agotó, y ahora nuestra responsabilidad es construir una alternativa, no andar acertando cuáles son los aciertos del gobierno, porque seguro que si yo esta pregunta se las hiciera a ustedes, cuáles son los aciertos del gobierno, ustedes tendrían también dificultades para responder. ¿Y el rumbo del Frente Amplio lo está encontrando? Porque la militancia interna insistía en que se había desmovilizado en la interna. Bueno, yo creo que sí, que hemos pasado de 7.000 a 15.000 militantes en un solo año. Hemos pasado de 382 comités a 442 abiertos en el objetivo de llegar a 500 durante el año 2023. Hemos logrado reinstalar los comités en Buenos Aires. Hemos hecho una gira por todo el país durante 2 veces consecutivas que supuso 1.500 reuniones en todos los departamentos, localidades importantes, ciudades pequeños centros poblados. Es decir, ha sido un Frente Amplio que hizo 100.000 kilómetros de gira y no lo ha hecho el presidente del Frente Amplio, lo han hecho con los senadores, con los intendentes, con los alcaldes, con los ediles. 1.000 Frente Amplistas hemos salido a recorrer y a hablar con productores agropecuarios, con sindicatos, con organizaciones vinculadas al ambiente, a los derechos humanos, a la producción, y a todas las actividades que consideramos son vitales en cualquier ciudad para desarrollar. Es decir, nos hemos reunido con la Fuerza Viva. Al mismo tiempo hemos hecho más de 100 actos en todo el país con Frente Amplistas para escucharnos entre los Frente Amplistas, entre los que militamos en el Frente Amplio. Y si uno mira las encuestas, revelan un crecimiento muy importante del Frente Amplio. Algunas le dan 42%, otras le dan 43%. Algunas le dan por encima de toda la coalición de gobierno junta, y esto supone un acierto en el rumbo estratégico, que es que para transformar el Frente Amplio, para transformar el país, necesitamos transformarnos nosotros, ser mejores militantes, ser más activos, conversar con la gente, construir un programa muy pegadito a las organizaciones y a la gente que construye trabajo, que construye ciudadanía, que construye derechos. Ahora, esto ha ido de la mano con con un discurso más combativo desde el Frente Amplio, porque el gobierno esperaba que con la asunción
suya como presidente del Frente, un hombre más articulador, como venía desde el sindicalismo, como había sido su gestión al frente del PIC-CNT, pero se encontró con un Fernando Pereira más duro que el sindicalista y que en definitiva hoy está respondiéndole a todo, sale a responderle absolutamente a todo el gobierno. No, salgo a responder a aquellas cosas que son barbaridades, ¿no? Si un senador de la República dice barbaridades, si la primer senadora dice que una parte del Frente Amplio la financia el narcotráfico, no estamos hablando de cosas chicas. Si cuando se habla de la Fiscalía como un articulador de la política, cuando se critica a la universidad como adoctrinadora de los uruguayos y uruguayos, no se está hablando de cualquier cosa, se habla de romper institucionalidades, de descalificar voces ajenas. Si se cuestionan a las maestras y a las profesoras para hacer la reforma educativa con ellas, no se está hablando de cualquier cosa, se está hablando de quienes educan a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál de estas cosas que yo estoy diciendo son combativas, son radicales, son duras? ¿Cuál? Ninguna. El relato de la derecha, que es una arremetida, una acometida, es generar la idea de que Fernando Pereira es alguien agresivo, que perdió sus valores cristianos. Y el que pierde los valores cristianos es el que se olvida de los pobres, no el que reivindica que hay que darle a los pobres lo que les pertenece. El que pierde los valores cristianos o los valores comunitarios es aquel que persigue pobres que alimentan pobres, no lo que defendemos los que alimentaron más de 100.000 uruguayos durante la pandemia con la creación de ollas populares necesarias para un momento en que la gente estaba pasando hambre. Entonces, ¿qué es lo que les duele? ¿Que yo tenga un tono agresivo? No, porque no lo tengo. ¿Que yo los insulte? No, porque no los insulto. Que les diga la verdad. Que cuando mientan, les digo que mienten. Eso les duele. Ahora, esto en política es parte del intercambio de ideas. Luego no deberíamos llevarlo a lo personal. Y algunos miembros de los partidos tradicionales lo llevan a lo personal. Yo no conozco al abogado Balvis, no lo conozco, nunca lo vi. Pero que un senador de la República le diga a un abogado que no va a poder hacer un trámite ni en aldeas infantiles, es el poder del Estado influyendo en el trabajo de alguien. Y a nadie se le para un pelo. Que de las jefaturas de la presidencia se llamen a los periodistas para que bajen el nivel de información sobre el caso Astesiano, como luego fue corroborado en el caso del diario Observador. ¿Son cosas mías o hubo un apriete a los periodistas? ¿O ustedes no saben que apretaron a los periodistas e incluso llamaron a los dueños de los medios? Estas son las verdades que les duelen. Ahora, ¿cuál es la agresividad del dirigente moderado Fernando Pereira? Pues yo soy el mismo, no he cambiado. Los que no estaban, los que esperaban, tal vez que no hubiera respuesta de la izquierda está parada sobre sus propios pies, es el partido más grande del Uruguay desde hace más de 2 décadas y hay que respetarla. Y si no se la respeta, la izquierda está preparada para ganarles la elección y está preparada para transformar al Uruguay con hombres y mujeres que están en condiciones de gobernar. Y lo vamos a hacer en diálogo con todos los partidos y en diálogo con la sociedad. Pero no nos van a sacar a empujones, ni con amenazas, ni con ningún tipo de espionaje como se ha hecho en el caso de Charles Carrera y Mario Vergara. No es así que se va a mover a la izquierda del lugar. Tenemos la piel curtida, somos hijos de militantes que sufrieron, muchos, que sufrieron cárcel, que sufrieron exilio. Somos una izquierda tallada con el fuego de la calle. Nosotros nos criamos en la calle, estudiamos, sí, estudiamos mucho, leemos como nos mandan los senadores a leer, lo hacemos y lo hacemos muchas horas del día, pero no estamos dispuestos a que la política del Uruguay se transforme en una gran porquería. Estamos dispuestos a incorporar ideas al debate, pero para incorporar ideas al debate no tienen que ser los interlocutores del gobierno los barra brava del Senado, ¿no? O sea, ¿para usted hay grieta hoy o no? No, entre la sociedad ninguna. Entre algunos políticos no es que hay grieta, es que hay gente que nos ofende y nosotros no nos vamos a dejar ofender gratuitamente. Se enojan porque decimos que hay corrupción o que Vergara dijo que hay corrupción. Pero ¿acaso el caso Astesiano no es un caso de corrupción? Es el jefe de seguridad del presidente, nombrado por el presidente como personal de su confianza y emitió pasaportes, partidas para pasaportes para ciudadanos rusos. Aceptó aparentemente una paga para hacer espionaje sobre 2 senadores con el objetivo de que levantaran la denuncia en el puerto. Tenía contacto con las principales autoridades de la policía para hacer cualquier barbaridad.
Entonces, no estamos hablando de hechos menores, estamos hablando de un hecho que conmovió al Uruguay y conmovió a parte del mundo. Entonces, digamos, ¿cuál es el problema de aceptar que tuvieron problemas? ¿Alcanza al presidente? Yo creo que no, ya lo he dicho 100 veces, pero que no alcance al presidente no significa que no haya sido irresponsable. Fue responsable al nombrar a alguien como jefe de seguridad de la presidencia que tenía más de 20 indagatorias, algunas por estafas, otras por hurto, otras por libramiento de cheques sin fondo. ¿Es responsable esto? ¿Acaso no sabía esta información si la había publicado la Diaria y caras y caretas? Bueno, la investigación lo dirá. Yo tengo confianza en que la Fiscalía avance y se vea quién es. Y cuando dicen que viene de 2013, tratan de involucrar a No, pero sí, probablemente la culpa del nombramiento a Astesiano la tenga el presidente del Frente Amplio, pero realmente lo nombró el presidente de la calle Pou. Y realmente el prosecretario, quien tiene esa responsabilidad, no dijo que no. Y por la inteligencia pasó un elefante por abajo. ¿Y qué pasó con el caso de la denuncia del el responsable de la inteligencia estratégica que denunció al Parlamento de haber filtrado un documento estratégico y luego la Fiscalía dijo que presentó un documento diferente en el Parlamento que en la Fiscalía? ¿Qué pasa con eso, con esas fallas increíbles que atacan al poder más democrático que tiene el Uruguay? Todos son electos por el voto secreto y directo. Para usted, esto demuestra que no estaban preparados. No estaban preparados. Como decían ellos. No estaban preparados. Y no están preparados. Y entonces viven improvisando. Es una coalición que está pegada con mucha debilidad. Ya ven la cantidad de veces que se desmarca Cabildo Abierto del gobierno y que se desmarca del propio Partido Colorado. Y no es por casualidad, es simplemente porque en algunos temas tienen visiones muy diferentes. Y lo único que los unía era sacar al Frente Amplio del gobierno. Y cuando lo único que te une es sacar a alguien, ¿qué es lo que te une para cambiar la sociedad? Entonces, realmente es una coalición que tiene enormes dificultades para funcionar. ¿Cuáles son las reuniones de coordinación que no salen en ningún periódico? ¿Cómo haces vos para cubrir una noticia de cómo coordina la coalición de gobierno si en todo este periodo de gobierno, casi 3 años, apenas se han reunido unas poquitas veces, cuando son temas gravitantes? Cuando parece que está todo acordado siempre hay una diferencia. Entonces hay un gobierno con enormes problemas para conducir los destinos de la nación, hay un gobierno que tiene falta de rumbo estratégico, y eso tiene que poder decirse por la oposición. Si no se pudiera decir eso, ¿en qué sociedad estaríamos viviendo? Si los líderes opositores estuviéramos impedidos de decir nuestros puntos de vista, ¿en qué sociedad estaríamos? Entonces, estamos en una sociedad donde la gente perdió. Nos prometieron los mejores 5 años de nuestras vidas y fueron los peores 3 de los últimos 18. En términos salariales, en lo que la gente ve, en términos salariales, en jubilaciones, en los precios de la canasta básica familiar, ¿no notamos que compramos cada vez menos con 1.000 pesos? En el tema de las tarifas, en el tema de los combustibles, es que han fallado. Las 50.000 viviendas no van a llegar. Dicen que era un objetivo, pero ¿cómo va a ser un objetivo una promesa que se hace antes de asumir el gobierno y después de asumir el gobierno? El saneamiento que va a llegar a 250 millones, habían prometido 500 millones, habían prometido 1.000 millones. Fueron a la cuarta parte de lo prometido. Entonces, sí es un gobierno que falló.